Ok, hoy vamos a estar trabajando en la continuación de estos 12 módulos. Vamos a estar trabajando sobre el módulo 4 y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Porque, como les digo, estos 12 módulos son los que prácticamente te dan la capacidad de poder literalmente llegar a obtener un resultado que sea contundente en redes de mercadeo. Así que si tú estás conectado, conectada en esta mañana, quiero que estés muy, pero muy al tanto de este módulo 4, porque hoy vamos a estar hablando de las 5 características del líder real y con influencia verdadera. Estuvimos hablando en el primer módulo. ¿Cuál es? A ver, quién me da el título del módulo uno? A ver, vamos a hacer aquí un mini quiz de estas sesiones que hemos tenido. El primer módulo, ¿cómo se llamaba? A ver, retroalimentemos, a ver quién me lo pone ahí en el chat rápidamente. Eso es, gracias, Linda. Primer módulo, tu decisión, o sea, tú decides. Nuestro primer módulo fue ¿cuál? Tú decides. Ese fue el primer módulo. Por aquí vamos a hacer lógicamente un pequeño repaso express para entrarnos en el módulo 4. El módulo 2, ¿qué título tuvo? El módulo uno, pues tiene que ver con qué, con que tú eres el CEO de tu negocio, tú eres el que toma las determinaciones, todo depende de ti. Módulo 2, a ver, ¿quién lo pone en pantalla? Módulo 2. A ver, módulo 2. A ver, 4 cosas que debemos hacer. Súper bien, Linda, mejor dicho. Aquí estoy mirando quién está tomando apuntes y quién no. ¿Quién está tomando capturas de pantalla? Ok, el módulo 3. Módulo 3 hablamos. También lo conectamos el pasado lunes. ¿Qué eran qué? Los 5 qué. A ver, ¿quién ayuda? ¿Quién da más? Recuerden que traíamos unas foticos como de las puertas de los ascensores en cada piso. Ok, 5 niveles de liderazgo, de resultado dentro de este negocio. Y hablamos de algunas cifras en las cuales tú estás aprendiendo, siguiendo instrucciones. Después, lógicamente, hablamos de trabajo duro. Después hablamos de promoción. Después hablamos de liderazgo y hablamos lógicamente también ya en un momento en el cual tú estás en un momento de liderazgo icónico, llevando lógicamente algo muy importante que es eso que está colocando Linda ahí, influencia y desarrollo. Gracias, Linda. Súper bien. Bueno, este módulo tiene algo muy especial. Este módulo número 4, después de que ya hemos hablado pues de acciones como que tú decides, después de que hemos hablado de 5 cosas que debes hacer en este negocio, que son las 5 cosas que tú tienes que hacer y en donde podríamos reforzar con todo lo que es la estrategia de nuestro PACD o del PACD, pase de los ingresos lineales a los ingresos residuales, pase de la vida, lógicamente, de estrés, de esto, de lo otro, a una vida en la cual tú puedes construir muchas cosas. Después vimos los resultados que pueden dar esas acciones. Ahora vamos a entrar en el módulo 4, que son las 5 características de un líder real y con influencia verdadera. Ahora, esta industria requiere líderes que se levanten con una influencia verdadera. Este cuarto módulo tiene que ver con el liderazgo real. ¿Y por qué hablamos de liderazgo real? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, saludos a Alma Orellana, qué bueno que estés acá. Saludos también a Marta Julia, saludos a Mari allá en Curazao, saludos a María Cedeño también, súper conectados. Saludo también, bueno, por ahí a Alexander, que lo vi en cámara, creo que va manejando, pero ahí súper bien. No sé si vas con Glorita, pero aquí súper conectados. Entonces, este cuarto módulo tiene que ver con las características del líder real y de influencia verdadera. Y hay 5 características importantes que tú debes tener para poder desarrollar este negocio. ¿Y por qué insistimos tanto en estar conectados en el sistema? Porque si tú te conectas en el sistema, vas a hacer que otras personas tengan ese mismo nivel de influencia. Entonces, esas 5 características que tiene un líder que tenga una influencia real, que tenga una influencia verdadera, son características importantísimas en el desarrollo del negocio. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, colóqueme por favor un número 3, los que en este momento están conectados y gracias a todos los que se siguen conectando en esta mañana tan especial. Saludos Milenita, también hasta Villavicencio. Y vamos a arrancar con esta característica tan importante. La primera característica que debes tener es que debes ser una persona independiente. Independiente. Ahora, el concepto de independencia tiene que estar muy bien afirmado, tiene que estar muy bien desarrollado en lo que nosotros, referente a lo que nosotros estamos construyendo dentro del negocio. Porque hay características que tiene la independencia y las vamos a ver hoy. Independencia es asumir una actitud de responsabilidad en la que mi negocio depende única y exclusivamente de mis decisiones. ¿Qué es independencia? Es asumir una actitud de responsabilidad. La independencia no significa que yo me tenga que volver, entre comillas, como el ermitaño. La independencia no significa eso, sino la independencia significa que yo tengo que asumir una actitud de responsabilidad sobre mi negocio. Y esto depende única y exclusivamente de mis decisiones. Porque esto no es un club social, ni tampoco es una fundación, ¿sí? Tiene connotaciones en las cuales muchas veces ayudamos a diferentes personas, tenemos actividades sociales como las que desarrollan lógicamente las fundaciones que están detrás de todo este proyecto en el cual estamos aportando cada uno de nosotros un granito de arena, pero la independencia es asumir una actitud de responsabilidad y la asumición de responsabilidades no tiene que ver con edades, no tiene que ver con edades. La madurez, ¿sabes con qué tiene que ver? Con asumición de responsabilidades. Y yo te lo he contado en algunas ocasiones, yo pues digamos que comencé a vivir solo o digamos teniendo control sobre lo que era mi llegada, mi orden, desde los más o menos 14 años, 14, 15 años, más o menos, desde que vivo solo, por decirlo así. Desde que, mejor dicho, yo tenía que definir si yo tendía mi cama o si yo arreglaba mi cuarto o arreglaba mis cosas sin que nadie me dijera nada. Porque ustedes dirán, uy, pero es que a los 14 uno ya tiene que tomar esas decisiones. Sí, pero todavía en ese momento, de pronto, muchos de ustedes que pasaron por ahí te están diciendo, oiga, atienda la cama, oiga, ya se lavó los dientes, oiga, recoja el plato, oiga, haga esto, haga lo otro. Pero llegó un momento, literalmente en mi vida, que yo tenía que escoger. Yo tenía que escoger qué tipo de asumición de responsabilidades tenía que admitir. Y fue un proceso en el cual yo valoro, lo agradezco. En un momento, pues lógicamente no entendía muchas cosas, pero doy gracias por ese proceso que tuve que vivir. Porque independencia no es que tú te tengas que desligar, ¿sí? Independencia no es que a pesar de que yo vivía en ese momento solo, entonces, chao familia, chao papá, chao mamá, chao. No, 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 no. Eso no es independencia. Independencia es guardar respeto y estar conectado también a una fuente en la cual tú estás, lógicamente, nutriendo tu vida. Y yo creo que la mejor actitud de responsabilidad que tú puedes decidir es poderte conectar con una fuente correcta. Y esta parte la quiero, lógicamente, acotar porque muchas veces lo que es irresponsable es conectarse a una fuente que es incorrecta. Cuando tú ves, digamos, en los problemas sociales que vive nuestra sociedad, valga la redundancia, las personas que se denotan como personas irresponsables son personas que se han dejado lógicamente que arrastrar por un contexto que los ha llevado de pronto a escenarios donde han encontrado de pronto corrupción, donde han encontrado vicio, donde han encontrado muchas cosas, ¿sí? Y el escenario responsable es que tú te puedas conectar con la fuente correcta. Entonces, este negocio se requiere mucho en ese sentido, porque aunque tú tienes tu independencia dentro del negocio, tú estás conectado literalmente ¿a dónde? Al sistema, estás conectado a las personas que estamos desarrollando este negocio, porque cuando una persona, entre comillas, ya confunde la independencia con lo que es el aislamiento o el prácticamente enconcharse, en muchos de estos casos, este tipo, digamos, de situaciones terminan haciendo que las personas tomen decisiones abandonando la visión principal por la cual estamos conectados en este negocio. Entonces, esta actitud de responsabilidad
se refiere a que el negocio depende única y exclusivamente de mis decisiones. Y en algunos momentos yo te he compartido lo que la situación de vida, el día que yo tomé la decisión, el día que yo me decidí. Y yo recuerdo, pues te estoy contando una historia de hace 19 años prácticamente, cuando yo decidí hacer redes de mercadeo, y esta historia la he contado algunas veces. Saqué mi primera tarjeta de crédito y prácticamente invertí todo, absolutamente todo en los productos de aquella compañía. Y yo recuerdo que yo iba con una maleta de más o menos unos 20 kilos, una maleta que tenía rueditas, y una vez me salió una entrega supuestamente para una compra súper buena. O sea, imagínate, hace 19 años me iban a hacer una compra de 450.000 pesos, y yo me fui literalmente con maleta, me fui literalmente con todas las ganas, porque yo sabía que ya tenía una venta segura. Pero lo que de pronto esa persona no sabía es que yo solamente tenía dinero para un transporte, no tenía dinero para dos transportes, solamente tenía el dinero de ida, y yo estaba contando que salía feliz de aquella casa con mis 450.000 pesos, y ya prácticamente tenía arreglado casi que prácticamente el mes, supuestamente. Entonces me voy para allá con el dinero de un transporte, me bajo literalmente en una zona muy al norte de Bogotá, y tenía que caminar más o menos 20 cuadras. ¿Y qué crees que sucedió? Cuando llegué a la casa, pues en ese tiempo yo no tenía línea celular, todavía el auge de los celulares no era pues para nada lo que vemos hoy. Mejor dicho, o sea, yo timbré y timbré y timbré, nadie me abrió, no tuve la capacidad de hacer, esperé más o menos como media hora a ver si llegaban. Y la verdad, uy, a mí me dio un coraje, me dio una rabia, me dio tanta ira, que me tocó ir lógicamente pidiendo ayuda a las personas. Una persona me dio una moneda, otra persona me dio otra moneda, y yo iba en una situación lógicamente de desesperanza, de falta de certeza. Y te lo dice una persona que en este momento ya tiene 12 años prácticamente como teniendo una actividad primaria, lo que es el network marketing y las redes de mercadeo. Pero esa parte yo creo que a mí me dio muy fuerte, me dio muy fuerte. Y yo recuerdo que estando, le dije al señor para el bus y le dije, oiga, lléveme por la puerta de atrás, porque bueno, los que están aquí en Colombia saben qué significa eso, y de pronto en algunos países de Latinoamérica, porque yo le dije hacia el señor, o sea, que me llevara por la puerta de atrás. ¿Y por qué? Por la mitad del pasaje. Bueno, pues el señor de pronto me vio con tremenda maleta, y yo pues lógicamente había un sol tremendo ese día, mejor dicho, fue una situación. Y yo iba allá en el puesto de atrás de ese bus pensando, y prácticamente con los ojos bien llorosos, pero yo tomé ese día una decisión. ¿Y fue la decisión de qué? De que iba a tener éxito sí o sí en esta industria. Y tomé una actitud de responsabilidad en la que el negocio no dependía de esa persona que no me había comprado, que ese negocio dependía de mí, y que en esta industria yo iba a alcanzar los resultados, iba a alcanzar lo que yo estaba soñando, iba a alcanzar lo que yo había querido. Y sin importar lo que yo te digo en este momento, sin importar los años, lógicamente, que vengan, porque pues todas las cosas son completamente, el futuro, pues dicen que es una incógnita, pero tú te preparas para el futuro, pero nunca sabes qué cosas van a venir. Pero mirando lo que es el presente y mirando lo que es el pasado, cuando miras todo lo que hemos podido hacer, el haber lógicamente disfrutado tantas cosas junto con mi esposa, tantos destinos, tantos lugares, el haber pasado el proceso, el haber pagado un precio también que ha sido en muchos momentos alto. Yo digo, vale la pena ser independiente en este negocio. Y esta parte de que dependes exclusivamente de tus decisiones es lo que realmente es la independencia. No sé cuántos están de acuerdo aquí conmigo. Milenita, gracias, súper bien. A ver, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos les gustan las historias? A todos nos gustan las historias, ¿cierto? A ver, regálame un número 5 si estás conectado en esta mañana de viernes de liderazgo. Eso, esto es lo que más amo, total. Uy, se vino una avalancha. Están hoy súper conectados, eso me gusta.
Y como te decía ahorita, independencia no es aislamiento. Independencia es, bueno, yo voy a armar mi rancho aparte y ahora entonces me voy a sindicalizar dentro de mi negocio, porque es que, ok, si tú tienes, si, como digo yo, si tú de pronto no estás de acuerdo con la forma en la que de pronto presenta tu upline, si no te gustó, digamos, la presentación que mandamos en este año 2024 arrancando, pues tú puedes crear tu propia herramienta, pero nunca pierdas la esencia. O sea, nunca permitas que una herramienta, que un propósito, que la forma en la cual se dio un webinar te aísle directamente de lo que es tu equipo, te aísle literalmente de lo que es tu upline, te aísle de otras cosas. Ahora, una cosa es un funcionamiento correcto y ya son cosas, pues cuando hay cosas que son faltas de ética o de esto, de lo otro, mira, olvídate. Yo te lo digo acá. Yo, cuando he tenido que tomar una diferencia con una persona, sí, que estaba, digamos, en una línea, entre comillas, de upline, y he tenido que tomar, lógicamente, una distancia, o me he tenido que aislar, no es aislándome del negocio y aislándome de mi propio equipo, no, es aislándome de un comportamiento que carece de un valor, que carece de un carácter. Ahí en esos momentos es cuando tú puedes tomar lógicamente una postura, pero siempre tú tienes que buscar las buenas relaciones dentro de tu equipo, porque la independencia no es aislamiento. Mira, yo en este negocio he visto tantas historias, he visto tantas cosas y algo que he visto es que aquellas personas que deciden aislarse tarde o temprano terminan lógicamente saliendo del propósito en común que se ha establecido. Y tú me lo dirás, pero Jorge, es que hay muchas aristas en esto, pero yo te hablo desde la experiencia que yo he tenido en 19 años. O sea, literalmente, cuando alguien quiere dejar de compartir una visión, cuando alguien quiere dejar de compartir un propósito, por cosas que son de pronto meramente estructurales o formas de hablar o una estrategia o algo, ese tipo de cosas terminan saliendo a veces no tan bien. Por eso te hablo de que la independencia no es aislamiento, que habrán momentos en los cuales tú te dedicas a tu estrategia, pero tú sigues conectado en el sistema. Yo la verdad te digo y te lo digo de todo corazón, no porque sea nuestro sistema, pero el sistema que hemos creado es un sistema que literalmente estoy seguro que da mucho valor a las personas. Porque cuando yo escucho a muchas de las personas que se han parado acá, cuando escucho a personas que han dado algún entrenamiento, yo digo, son personas que han dado y han pagado un precio, ¿sí? Y hablo de muchas de las personas que están aquí en sala y que permanecen y de las que hemos escuchado también historias de vida. Entonces, por eso es muy importante siempre entender que tu negocio depende de ti. Entonces, que hay un sentido de independencia, porque aquí no tenemos jefes, somos solamente socios solo somos socios en el éxito. A ver, Melida dice, la independencia es tomar la decisión del valor a iniciar su cambio de vida. Súper bien, Melida, gracias por compartir. Ahora, lo segundo que encontramos en las características de un liderazgo real, aparte de que hay independencia, es que también el líder es un resolutor de problemas. El líder es un resolutor de problemas. Y yo te comparto que en este negocio yo he tenido, o sea, he tenido tantas cosas que resolver, literalmente tantas cosas que resolver. Y ahí es donde tú comienzas a entender que a veces los problemas no son los problemas, sino los problemas son aquellas situaciones que te ayudan, lógicamente, a crecer en tu liderazgo. Porque a veces, y te lo voy a explicar más adelante, el problema en sí no es el problema, sino la perspectiva que tú le das al problema. ¿Me hago entender? A veces los problemas, cuando se les comienza a dar importancia de problemas, se comienzan a convertir en qué? En un problema muy, pero muy importante, en un problema tremendo, en un problema fuerte, ¿sí? Y te pongo un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Entonces, resulta y pasa que, digamos aquí en mi casa, te voy a poner un ejemplo. Entonces, la vez pasada,
se cayó, creo que, no sé, una hoja o se cayó algo que estaba en el piso y esto, pues lógicamente, genera inmediatamente en mi mente algo y es que Elliot está corriendo todo el tiempo en casa y aunque es un papel que se cayó, si yo tomo la decisión de lógicamente levantarlo, voy a quitar lógicamente un problema, que es una resolución muy sencilla, porque el papel en el piso realmente no es el problema. El problema es la perspectiva que yo le puedo dar a ese problema. Y es que mi niña pueda correr y pueda resbalarse con esta situación. Si te das cuenta, el tema no es el papel en el piso, el tema es lo que puede ocasionar. Y ahí es donde nosotros muchas veces tenemos que cambiar la perspectiva del problema. Porque a veces, digamos, de todos los colores y de todos los sabores, yo he visto cosas, digamos, en este negocio. Por ejemplo, Jorge, no me ha llegado el pedido, y es que el pedido, y es que tal cosa, y es que esto, y es que lo otro. Ok, vamos a revisar qué es lo que sucede. Entonces, muchas veces el problema para aquella persona, para aquel nuevo distribuidor que se está enfocando en que no le llegó el producto, el problema no es que no le haya llegado el producto, sino que el problema puede ser que la persona no esté teniendo como un nivel de respuesta sobre esa situación. Y muchas veces es muy fácil resolver un problema, no resolviendo la situación del problema, sino resolviendo la perspectiva del problema. El problema es que el producto, digamos en un caso aislado, porque realmente nosotros tenemos muy buenos envíos, la verdad yo levanto la mano y digo gracias por el proceso que tenemos y todo. Yo he escuchado personas en otras empresas con un tema que, mejor dicho, a veces me dicen, no, es que esa empresa, tal cosa, 10 días, un mes y nadie resuelve, ¿sí? Porque nosotros somos resolutores de problemas. Entonces, podemos ir mirando diferentes cosas de qué cosas pueden hacerse y de cómo literalmente puede funcionar. Entonces, tú tienes que tener una mentalidad abierta para entender que tal vez tú no puedas resolver el problema, pero sí puedes ayudar en el cambio de perspectiva de ese problema o de esa solución. ¿Me hago entender? Y tú puedes encontrar las vías. Tal vez tú no tengas todas las respuestas, pero vas a encontrar dónde se pueden encontrar las respuestas. Y esa guía, literalmente en ese negocio, a las personas acá les puede ayudar. Entonces, cuando cuando tú entiendes que puedes resolver un problema, puedes ayudar, lógicamente, a esa persona a tener una perspectiva diferente. Porque te tengo una noticia y es que va a ser imposible que tú soluciones los problemas de todas las personas. Y aquí vengo con otra historia. A ver, ¿cuántos quieren escuchar otra historia? ¿Cuántos quieren escuchar otra historia? A ver, póngame un número 3. Póngame un número 3 todos los que están conectados. Los que están conectados aquí en sala en esta mañana. Súper bien. Entonces, mira esto. Mira esto que a mí me sucedió personalmente. Esto fue algo que me sucedió también hace algunos años, porque yo no quería estar al ruedo. Y yo me acuerdo que cuando, o sea, yo no quería ponerme en evidencia, porque yo decía, pero yo cómo hablo, pero es que la gente sí se va a dar cuenta que que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, pero es que yo no tengo tanto carisma. Yo pensaba eso, ¿sí? No, pero es que yo necesito es que la gente conecte con algo. Y esto, pues te digo que pasó hace ya unos buenos años. Entonces, yo era feliz cuando alguna persona podía venir literalmente a dar mi reunión o hacer X cosa que yo no quería hacer. ¿Por qué? Porque yo no me sentía en la capacidad. ¿Me hago entender? Entonces, yo tenía un problema, pero yo no quería afrontar literalmente ese problema, porque yo no quería exponerme, porque yo no quería estar en evidencia de. Y tú tienes que entender algo, y es que cuando uno está en este negocio, uno se convierte, o en el liderazgo en general, tú te conviertes en un resolutor de problemas. Por mi personalidad, y bueno, aquí mi esposita me está escuchando, por mi personalidad, a mí no me gusta ver que las cosas se dañan o que las cosas se deterioran. No, no me gusta eso. No, no, no me gusta. O sea, me gusta lógicamente si yo, digamos, veo que, no sé, a ver, te pongo un ejemplo, que, por ejemplo, hace unos días, un bombillo de LED de uno de los baños se fundió. El bombillo se fundió. Y lógicamente
en mi mente dice, hay un bombillo que fundido. Y a mí me echó mi esposa, pues lógicamente, inmediatamente, pues el recurso es que, pues colocar una lámpara con un switch de estos automático para que alumbre. Y mejor dicho, yo estaba, uy, o sea, a mí ese tipo de cosas mejor dicho, parece que me hacen me pican literalmente en la mente. Hasta que inmediatamente íbamos por un lugar, yo vi una ferretería, yo estaba con Elier, me bajé en esa ferretería, conseguí el bombillo, menos mal, e inmediatamente que hice el cambio. Porque tú no puedes permitir que algo, cuando hay un problemita o cuando hay algo por ahí, literalmente en el ambiente, ese tipo de cosas muchas veces tienden a crecer. En cierta película escuché una frase que me impactó y decía, cuídate de los hombres, de los hombres del olvido, porque son los que causan más problemas. Y muchas veces en estos casos son las cosas que de pronto dejamos de solucionar y en algún momento estallan como un problema. Y tú tienes que aprender a resolver, lógicamente, problemas, aprender a resolver ese tipo de circunstancias o ese tipo de cosas que suceden literalmente en qué? En tu día a día. Entonces, si bien hay cosas que están en tus manos, tú tienes que dedicarte a qué? A poder solucionar cosas que literalmente, o poder llevar el camino a alguien que lo pueda lógicamente resolver. Pero entendiendo que tú no vas a poder resolver el problema de todas las personas. Llega un punto, digamos, no es que tal persona tiene un problema porque no ha podido pagar su renta mensual y entonces le está echando la culpa al negocio de esto. No, ese tipo de problemas, tú puedes resolver qué? Lógicamente ciertas cosas que se presenten, pero tú no puedes, digamos, resolverle a las personas el tema de que no estén presentando el negocio. Tú no puedes resolver literalmente los temas de que otras personas no estén vendiendo producto dentro del negocio. Tú lo que puedes ayudar es a que a entregar herramientas para que las personas puedan resolver sus problemas. ¿Qué es lo que digo? Muchas veces en este negocio no tendrás que pescar para otros, sino tendrás que enseñarles a pescar. Esa es prácticamente la base de lo que nosotros tenemos aquí en cuando resolvemos problemas. A ver, lo sigo leyendo que mientras se ponía un nuevo bombillo, un arreglo temporal. Así es, porque mi esposa es inmediatamente, ¿qué? Resolutora de problemas. Entonces, cuando yo me refiero a este tipo de cosas, es que tú sientas que, digamos, no sé, por ejemplo, la vez pasada tenía una chaqueta puesta y llegué y alcé una bolsa y rompí una chaqueta. Inmediatamente mi mente, ¿qué dice? Tengo que ir a qué? A arreglarla, porque a mí no me gusta ver cosas que estén rotas o que son cosas que están dañadas o cosas que tienen que un arreglo, un arreglo. Si hay una solución que tú le puedes brindar, hazlo. Si hay algo que no depende de ti, pues lógicamente tienes que llevarlo al experto, pero tienes que tomar una acción. ¿Me hago entender? Entonces, en este ejemplo, inmediatamente mi esposa, ¿qué hace? Resuelve literalmente el problema, porque mi esposa también es así. Y yo, lógicamente, en mi parte mental también quiero estar, lógicamente, haciendo diferentes cosas. Pero ustedes se dan cuenta que nuestro sistema no se detiene, que lo que estamos construyendo, lógicamente, no se detiene y que siempre cuando alguno de ustedes tiene algo que resolver, estaremos buscando ciertas cosas. Ahora, tú podrías decir, no, es que hay cosas que están fuera de mi control. Me acuerdo que algunos días Alejo, creo que Alejo, no me acuerdo el año pasado, tenía algunos temas con algunos envíos en España. ¿Y qué tuvimos que hacer? Buscar un líder que esté allá, que nos explicara el proceso, que nos explicara las cosas que estaban, cómo se manejaba, porque a veces uno piensa que como se maneja en el país de uno, se maneja en el resto de los países. Y no es así. Entonces, la resolución de problemas tiene que ver con varias cosas. Y aquí te tengo cuatro cosas súper importantes que te quiero enseñar el día de hoy. ¿Todos conectados? A ver, por favor, regálame un número cuatro, los que siguen conectados aquí en esta sala. ¿Quién está aprendiendo algo en esta mañana? Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Súper bien. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Gracias a todos los que siguen participando. Entonces, no existe liderazgo sin resolución de problemas. Ya te lo hablé. Una persona que se considere líder pero que no resuelve problemas no está siendo líder. Dos, tu talla debe ser más grande que la talla del problema. Y tú puedes decir, no, pero es que este es un problema gigantesco.
Ojo, hay que diferenciar cuando un problema ya no es un problema, sino es una condición de vida. Y voy a expresarte esto con ejemplos de pronto que pueden ser muy fuertes y que han pasado de pronto para muchos. Cuando tú o yo tuvimos la pérdida de un ser querido, ¿eso es un problema o es una situación de vida? Es una situación de vida. Porque un problema puede tener una solución, pero una situación de vida es algo que ya, pues lógicamente terminó. O sea, ya no existe lógicamente algo más que se puede hacer, porque un problema regularmente tiene una solución, pero cuando ese problema, entre comillas, ya tuvo, entre comillas, un resultado, así sea un resultado que a ti no te gustó, pues ya dejó de ser un problema. O sea, cuando tenemos un familiar que está enfermo y ese familiar se mejoró, pues se resuelve el problema. Pero cuando ese familiar, lógicamente, de pronto tuvo que partir, tuvo que partir con Dios, pues ¿qué sucedió? Pues ya esto dejó de ser un problema porque tuvo una solución, pero no fue la solución que de pronto tú esperabas. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Me estoy haciendo entender? Quiero que esta parte se entienda supremamente bien. ¿Por qué? Porque todo problema, cuando tú vas, digamos, al álgebra, cuando tú vas a cálculo, que te dicen, no sé cuántos de ustedes recuerdan, y hoy vamos a resolver, la tarea es resolver 15 problemas, y esos problemas tuvieron ¿qué? Una solución. Ahora, el punto es que a veces la resolución del problema no es en la forma en la que tú quieres, sino que en la forma en la que de pronto no sucedió. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esa resolución de un problema te puede llevar a otro problema, eso depende también de ti. Vuelvo a poner el caso. Una persona que tenía, digamos, la responsabilidad económica de un hogar y fallece debido a una enfermedad o debido a otras cosas. ¿Ese problema se solucionó? Sí, se solucionó no en la forma en la que la familia lo esperaba. Que esto crea un nuevo problema, pues eso depende de la perspectiva. Porque si el problema se va a desarrollar en que esa persona ya no está y ya prácticamente no van a haber finanzas, la perspectiva del problema cambia en el sentido de que ahora los responsables son los miembros de la familia en encontrar una solución. ¿Para qué? Para esa falta de recursos que dejó. ¿Me hago entender? Ahora, tú puedes decir, pero es que Jorge, esos parecen como cosas obvias o estas son disertaciones, pero te lo estoy mostrando de una manera clara para que tú veas que muchas veces no es que tú tengas un problema, sino que tuviste solución a ese problema y no has querido aceptar la resolución del problema. ¿Me hago entender? Esta parte tiene muchos condimentos, pero como esto es un viernes de liderazgo, pues yo también te estoy hablando desde los conceptos que he aprendido durante la vida. Entonces tu talla debe ser más grande que la talla del problema. Tú tienes que exponerte y tienes que pensar que eres más grande literalmente que ese problema que está sucediendo. ¿Por qué? Por lo tercero que te estaba hablando. Y es que lo que necesitas es cambiar de perspectiva, no cambiar de qué, de problema. A veces lo que necesitas es cambiar la perspectiva del problema y no cambiar de qué, de problema. ¿Me hago entender? Y vuelvo otra vez al ejemplo sencillo. Se cae una hoja, se cae una superficie lisa en donde si mi niña corre, tiene la posibilidad de qué, de resbalarse. Entonces, ¿yo qué? Yo tengo que cambiar la perspectiva del problema. El problema no es que Elías venga corriendo, el problema es que hay un elemento que es peligroso. Entonces, tenemos que cambiar la perspectiva del problema. Ahora, cuando yo literalmente me pongo a analizar todo ese tipo de cosas, voy a llegar a otra historia. ¿Quieren otra historia? A ver, regálenme un número dos, los que tienen, los que les gustan las historias. A ver, regálenme un número dos. Excelente. Ok, más o menos cuando yo tenía 16 años, 16, sí, 16 iba como para 17 más o menos ahí. Yo ya estaba solo y mi señor padre, pues lógicamente tomó una decisión de vida para él. Una decisión de vida que era cuál, pues lógicamente moverse demográficamente. Entonces, el problema para mí mentalmente era cuál, mi familia, mi papá se está yendo, ¿sí? Mi papá se está yendo, mi papá tiene que, sí me vamos a entender, y todo el sentimiento que puede generarse en ese punto, de pronto toda la rabia o toda
el momento, lógicamente, de vida. Te estoy compartiendo cosas personales porque eso te puede nutrir. Pero llegó un momento en el cual yo me senté a pensar, y literalmente te lo digo, me senté a pensar un día. O sea, yo me senté a pensar y yo comencé, lógicamente, también a pensar diciendo, ¿cuál es realmente el problema? El problema no es literalmente que mi papá se esté yendo, sino el problema real que yo estaba viendo es, y ahora yo qué voy a hacer literalmente con las decisiones que estoy tomando, yo qué voy a hacer con lo que yo estoy, con lo que yo estoy pensando, yo qué voy a hacer con mi proyecto de vida, yo qué voy a hacer con las pasiones, con las cosas que yo amo, yo qué voy a hacer con ese tipo de cosas. Entonces, cuando cambió la perspectiva del problema, yo dejé, entre comillas, de pensar en un sentimiento de lejanía, de abandono, de tristeza, de pobrecito, de qué haré, de no, sino yo cambié mi perspectiva del problema a la responsabilidad que yo debería asumir y que la vida me estaba presentando y Dios me estaba enviando una oportunidad para poder crecer. Y estando solo, literalmente, yo sabía que tenía dos caminos. Un camino era hacer lo que yo quisiera con mi vida, que podían ser cosas muy malas, con invitaciones, con temas, con otras cosas, por el tipo de amigos que yo tenía en un momento, porque yo tenía como dos bandos. Tenía unos amigos que me jalaban a unas cosas y tenía unos amigos que me jalaban a otras. Y al final de cuentas, yo te podía decir, nadie se daba cuenta a qué horas yo llegaba a la casa, nadie se daba cuenta a qué horas, o sea, nadie se iba a dar cuenta si yo estaba o no estaba en ese momento. Nadie, absolutamente nadie se iba a dar cuenta, nadie se iba a dar cuenta. Pero yo tenía que tomar un cambio de perspectiva del problema que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo necesitaba cambiar la perspectiva del problema que tenía. ¿Por qué? Porque si mi papá ya no iba a estar, pues yo no podía cambiar el problema, sino tenía que cambiar la perspectiva del problema. No sé cuántos, si me estoy haciendo entender. El problema no iba a cambiar, pero mi perspectiva del problema cambió a tal punto de que el problema dejó de ser un problema. ¿Por qué? Porque yo comencé a entender lo que era la independencia, porque comencé a entender que yo era el único responsable, porque yo comencé a entender que yo tenía literalmente que salir adelante y que nada ni nadie iba a cambiar la situación con respecto a ese problema. Y pues para hacerte el tema corto, pues prácticamente mi papá duró casi unos 14 años por fuera. ¿Te imaginas yo encerrado en el problema pensando, no, es que ya él está lejos, es que ya está por fuera, es que ya él está lejos, es que ya no está conmigo, es que ya, ¿sí me voy a entender? Pero el problema dejó de ser un problema cuando mi perspectiva del problema cambió. Y tú puedes decir, Jorgito, esta conferencia de hoy está sonando muy a trabalenguas, pero lo que te estoy diciendo son cosas que me ayudaron a mí, simple y llanamente tu perspectiva del problema cambia y muchas veces el problema desaparece. Y el que lo entendió, lo entendió. Cuarto, convierte los problemas en un combustible y no en una fuga. ¿Quién a veces ha tomado esa situación? Esa situación de, como decimos acá en Colombia, el perrenque, la berraquera, ¿sí? Esa fuerza interior que te ayuda. Porque hay personas que muchas veces cuando tienen un problema tienen una fuga de energía, una fuga de energía. Yo recuerdo que había una persona que a veces tenía una situación y me llamaba unas horas antes y me decía no, o porque, digamos, estaba en ese momento, digamos, agendada para el sistema, estaba agendada para un entrenamiento. No, hoy estoy sin la fuerza, hoy estoy sin la energía, hoy estoy sin esto, hoy sí estoy sin aquello. La verdad que hoy no lo voy a hacer. Y en muchos momentos, ¡pum!, tocaba, mejor dicho, salir a ¿qué? El barco salvavidas. ¿Por qué? Porque esta persona se sentía de esta forma. Pero lo que yo te digo dentro del negocio es que tú no puedes convertir una fuga, un problema. Tú no sabes la cantidad de cosas que muchas veces se mueven detrás de bambalinas
pero esas cosas a uno le dan es combustible, porque yo he entendido que los problemas a veces son ¿qué? Son cosas que nos ayudan a crecer a nosotros y nos dan perspectiva con respecto a. Por eso tú tienes que convertir los problemas en un combustible y no en una fuga. Cuando los problemas se convierten en una fuga y en una fuga de energía, si tú tienes problemas y los estás convirtiendo en una fuga de energía y atentos con esto que estoy hablando, por favor, atentos con esto que estoy hablando. Si los problemas se convierten en una fuga de energía para ti, ahí tienes un problema. Cuando el problema se convierte en un combustible para ti, tarde o temprano, ese problema va a desaparecer. Y muchos de ustedes podrán decir, ah, pero es que Gorgito, usted lo dice porque es que usted no ha tenido los problemas que yo tengo. Mira, todos hemos tenido problemas. Yo te puedo compartir, mejor dicho, una interminable cantidad de problemas que hemos tenido. Quiero compartirte muchas cosas que hemos tenido como problemas, pero también te quiero decir que muchas de las cosas que nos han llevado a permanecer es que vemos los problemas como un combustible y no como qué, como una fuga. Porque como dice el proverbio chino, si su problema tiene solución, ¿de qué se preocupa? Y si su problema no tiene solución, pues ¿de qué te puedes preocupar también? ¿De qué te puedes preocupar? Cuando un problema ya no tiene una solución, tú tienes que pasar la página lo más rápido posible, ¿sí? Por eso, digamos, se habla del tiempo, cuando hay, digamos, un luto, cuando hay una pérdida, cuando hay una separación, cuando hay un problema que ya no tiene, que no es que no tenga solución, sino que ya emitió una solución, pero esa solución no fue de acorde a lo que tú buscabas. Entonces, de ahí tú tienes que crear literalmente y decidir si vas a permitir que haya una fuga de energía en ti o que eso te permita generar un nuevo combustible. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque muchos de ustedes en este momento pueden estar pasando por situaciones de vida, pero esas situaciones de vida de pronto te están, ¿qué? Te están generando una fuga de energía, una fuga constante y constante y constante y constante de energía. ¿En vez de qué? De colocar el tapón correcto y comenzar a convertir esto en qué? En un combustible, en un combustible. Es increíble lo que es la ley de la inercia. Cuando tú expones, recuerdo que en el colegio, en un momento nos hicieron el experimento de el huevito que llegara más lejos sin romperse. Entonces era una competencia en física. Entonces teníamos que crear una armadura, no sé a cuánto les pusieron a hacer eso. Y me acuerdo que íbamos a la cancha de fútbol del colegio y la competencia era el que lanzara el huevo más lejos posible sin que el huevo se rompiera. Y es increíble que esa energía, que muchas veces es inversa a la situación, es la misma energía que hace que otro elemento llegue mucho más lejos. Y muchas veces el combustible. Y yo recuerdo que en ese experimento tuvimos que hacer como la idea, digamos, que yo tuve fue colocar el huevo, después lógicamente armar todo el caparazón, pero eso tenía que tener un relleno que pues le diera literalmente al huevo la capacidad de cuando llegara el impacto, el huevo tuviera la capacidad de desplazarse en una superficie que fuera como algodones o como un relleno de colchón, por decirlo así, para que cuando cayera tuviera toda la capacidad, porque el huevo sí o sí iba a tener que la capacidad de estrellarse. Y si se estrellaba contra algo, lógicamente muy cercano, así fuera icopor o lo que fuera, se iba a romper. Y me acuerdo que pudimos ganar esa competencia porque a su vez construimos pues una cauchera gigante, me acuerdo, y fue un experimento súper interesante. Y muchas veces en el negocio, cuando tú construyes de una situación que supuestamente puede ser adversa para el huevito, que es lanzarlo lo más lejos, y construyes un elemento que prácticamente está en contravía de todo lo que puede ser para esto, lo que da es que un combustible para poder sacar mucho más adelante esa situación. Ahora, ¿cuál es la situación que te está impulsando? Ponte a pensar en lo que te digo hoy. No es que tú tengas un problema, es que tú tienes una situación que te quiere impulsar más lejos. El punto es si tú te quieres dejar vencer de esa situación o si tú quieres literalmente salir mucho más allá de lo que esta situación de vida te está presentando. Por eso,
convierte los problemas en un combustible y no en una fuga de energía. No conviertas, por qué perder energía por un problema? O sea, ¿por qué no seguir disfrutando la vida? Puedes tener algún problema, alguna situación, puedes tener una situación, no sé, económica, puedes tener una situación emocional, puedes tener una situación familiar, pero tú tienes la capacidad de convertir esto en un combustible y no una fuga. ¿Qué te va a hacer a ti perder la paz? ¿Qué te va a hacer a ti perder la paz? ¿Por qué entregarle tu paz a un problema? ¿Por qué entregarle tu paz, no sé, a X o Y situación? Porque tu paz es tuya. Y si tú cambias la perspectiva del problema, el problema estoy seguro que se va a solucionar. ¿Vamos bien hasta acá? Tercero, wow, el tiempo vuela, equipo. Tercero, consistencia. Consistencia. Tienes que ser consistente, tienes que ser consistente. ¿Y qué significa ser consistente? Consistente tiene mucho que ver con la coherencia. ¿Por qué? Porque la coherencia es algo que no pierde su integridad. Cuando eres coherente, mantienes tu discurso sin depender del contexto que te rodea. ¿Sí? Yo he visto en este negocio personas que dicen, ah, es que ese producto ya no está y pum, salen corriendo. Ah, es que tal líder ya no está, entonces yo salgo corriendo. No, eso no puede suceder así. Lastimosamente, y te lo digo, he visto personas que salieron corriendo por otro contexto, por otra situación, y ya ni siquiera están allá donde se fueron, sino están en otro lado o en otro lado, o ya sencillamente no están en ningún lado. Es muy fuerte también lo que sucede. Por eso tú tienes que saber que cuando eres consistente, estás también ayudando a que otras personas también sean consistentes. Pero cuando eres inconsistente, ayudas a qué? A que otras personas sean también qué? Más inconsistentes. ¿Por qué? Porque si una persona es inconsistente, ¿qué es lo que sucede? Te quiero poner un ejemplo. Eh, Hay una pareja, ¿listo? Y esa pareja tiene dos hijos, pero uno de ellos, lógicamente, tiene todavía, está madurando, tiene muchas cosas, problemas, situaciones. Y si esa pareja llega a qué? A romper su consistencia, lo que va a ayudar es a que la inconsistencia de su hijo sea todavía qué? Mayor. Y por eso encontramos muchos problemas en la sociedad. Pero tú puedes decir, ah, pero es que yo encontré el caso de X persona que pudo superarlo. Sí, claro, pero cuando miras diferentes estadísticas de personas que terminan en, no sé, en ilegalidad, en negocios ilícitos, en diferentes temas, por ahí daban, digamos, lo que era, digamos, el resultado de personas que llegaron o cierto tipo de población en los Estados Unidos que llegó a un tema penitenciario, a estar en la cárcel, denotaban la cantidad de problemas familiares, ausencias paternales, padres no presentes, un montón de cosas. Entonces, esa inconsistencia vino a qué? A detonar otra inconsistencia todavía mayor que había solo un núcleo familiar. Ahora, en el negocio, ponte a pensar, es exactamente lo mismo. Tú puedes tener consistencia y ayudas a que personas que están trabajando en su consistencia cada vez sean más consistentes. Pero cuando hay inconsistencia, ¿qué es lo que sucede? Esa inconsistencia que todavía muchas personas tienen se denota en un nivel mayor. Y por eso encontramos muchos casos de muchos temas y muchas cosas. Entonces, coherencia es mantener tu discurso sin depender del contexto que te rodea. Eso es coherencia. Que lo que tú dijiste en un momento, tú lo puedas mantener en tu situación de vida, en tu situación de lo que hemos pasado, de las cosas que hemos vivido. Ahora, yo como te comparto eso, en la compañía anterior donde estuvimos, que no es una compañía, y ya lo vas a entender, es una compañía que pues literalmente la cerraron, es una compañía que dejó de existir, pero no por mi propia disposición, porque ni yo me fui, ni esa empresa decidió cerrar, sino hubo cosas adicionales que prácticamente hicieron que el tema no siguiera. Pero ¿sabes qué fue lo interesante que a mí me pareció? Que muchas de las personas que estaban ahí en ese proceso nos acompañaron en ese momento de vida. ¿Por qué? Porque nuestro discurso siempre ha sido un discurso de coherencia y nunca nadie me pudo tildar a mí en ese proceso de incoherente. ¿Por qué?
porque yo fui coherente hasta el momento en que ya una situación completamente ajena se volvió no en un problema, sino una situación de vida, en una condición. Y por eso la coherencia es mantener tu discurso sin depender del contexto que te rodea. Ahora, cuando me refiero a discurso, en este caso me refiero también a acciones, me refiero a cosas que estamos desarrollando. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un nivel de coherencia en la empresa donde estamos. ¿Por qué? Porque creemos en los productos, porque creemos en el plan de compensación, porque ganamos viajes, porque ganamos bonos especiales, porque ganamos ese tipo de cosas. No podemos depender de qué, del contexto que nos está rodeando en otro punto. ¿Estamos? Entonces, la coherencia es mantener el discurso sin depender del contexto que nos rodea a nosotros. ¿Estamos súper claros? ¿Vamos bien hasta ahí? Cuarto, tener una gran visión. Y con esto voy cerrando. Visión es tener la capacidad de ejecutar una idea. Y creo que hemos hablado conferencias enteras acerca de la visión. Y en el contexto personal, y esto lo aprendí lógicamente de, de una persona muy especial y es el pastor que conozco hace años literalmente en la iglesia, el pastor César Castellanos. Y el pastor César Castellanos dice que la visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. Él define de esta forma lo que es una visión. Y si tú lo pudieses llevar literalmente al negocio, pues respetando todo lo que es las creencias espirituales que cada uno de ustedes tengan, la visión para ti es tener la capacidad de ejecutar una idea. Porque visión no es tener ideas, visión es tener la capacidad de ejecutar una idea. Porque cuando una visión no tiene ejecución, simplemente fue un sueño. Simplemente, ¿qué fue? Fue una idea. Una idea sin visión, ¿qué es? Es simplemente, ¿qué? Un sueño. Pero visión es tener la capacidad de ejecutar una idea. Ahora ponte a pensar cuántas cosas nosotros podemos hacer dentro de este negocio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ejecutando esta visión? Pues presentar el negocio, presentar el producto, presentar el negocio, presentar el producto. En estos días que Linda ponía aquí en presentación, tan dándole, ok, súper bien. ¿Por qué? Porque se está ejecutando una visión. ¿Qué es lo que tienes que seguir haciendo? Presentar el negocio, presentar el producto, presentar el negocio, presentar el producto. ¿Para qué? Para que no dependa solamente de la venta, sino de la visión tan amplia que tenemos dentro del negocio. Porque cuando tú tienes la capacidad de dejar de vender no solamente el producto, sino comenzar a vender la visión, tu negocio se va a transformar. Y esa es una parte súper importante que tú debes desarrollar y tener. Y es lo que se llama visión, visión de negocio. Quinto, crea resultados. Crea resultados. ¿Cómo vas a crear resultados? Pues vas a crear resultados literalmente dentro de lo que es la parte de ejecutar esa visión. Pero ¿con qué quiero terminar este día de hoy? Los resultados son claves en el desarrollo de tu negocio, porque los resultados motivan a otros. Los resultados permiten que otras personas puedan ver que sí se puede. Los resultados son claves en el desarrollo de tu negocio, pero al mismo tiempo sería muy delicado la obtención de resultados con la ausencia de un carácter fuerte o buscar resultados con la ausencia de qué? De principios y de valores. Eso sí, cuídate siempre de eso, porque hay personas en esta industria que tuvieron lógicamente la capacidad de construir un negocio fuerte, pero mudaron literalmente a qué? A buscar el resultado, porque pensaron que el resultado era lo más importante y se metieron en esquemas de negocios fraudulentos, engañaron a personas, salieron lastimados literalmente de otros lugares, de otros sistemas, de otros esquemas, por la búsqueda de qué? De un resultado rápido. Si bien el resultado es muy importante, no es lo más importante. Lo más importante en este negocio es que la ética, los valores, los principios, que tiene que estar en una plataforma de escoger qué. Una empresa que sea seria, una empresa que sea correcta, una empresa que realmente vaya en línea con las tres cosas que siempre te he hablado, el marco legal, el marco administrativo y el marco tributario. Si tú tienes una empresa que la puedas dar y la puedas llevar a cabo en diferentes lugares de esta forma, pues si tú haces las cosas con respecto a la ley, estás bien. Si haces las cosas con respecto a lo que no tiene ley, pues como me dijo un abogado un día, usted va contra la corriente o va con la corriente.
ya usted es el que decide. Entonces, la ausencia de carácter cuando se encuentra un resultado es muy peligroso, porque al mismo tiempo ese mismo resultado, supuesto resultado, se devuelve como un boomerang, pero como un boomerang muy, muy afilado. Por eso la invitación es a que tú busques resultados bajo la coherencia, bajo los principios, bajo el carácter y bajo los valores. ¿Por qué? Porque en este negocio no solamente vale la pena obtener resultados, sino en este negocio vale la pena ser más persona. ¿Y cuando eres más persona? Cuando tienes un nivel de carácter firme mucho más elevado.